Hola a todos, hoy vamos a explorar 5 tipos de delays que me parecen súper importante conocer para todo músico o productor. Este video fue elegido por los suscriptores de Patreon y Cafecito. Si también te gustaría votar encuestas exclusivas, ver mis videos por adelantado o acceder a un material exclusivo, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito. Y por el precio de un café me vas a ayudar a seguir haciendo videos. ¡Gracias! Empecemos con el delay conocido como tape delay o delay de cinta. Es un tipo de delay analógico que usa loops de cintas para crear el efecto de delay. Desde los años 50 se crearon dispositivos para crear este tipo de efecto. ¿En serio? Como por ejemplo el Echosonic creado por Ray Batts, un amplificador de guitarra que incorporaba el efecto de tape delay. Del Echosonic se crearon menos de 70 unidades, una de las cuales la compró el productor Sam Phillips, que luego fue usado por Scotty Moore, el guitarrista de Elvis Presley. En 1959, Mike Battle, basado en el diseño del Echosonic, creó el Echoplex, que era más portable que su predecesor, ya que no incluía un amplificador. Luego en los 60s, el fundador de Roland, Ikutaro Kakehashi, diseñó el Roland Echo Chamber, en base al Echosonic y al Echoplex, que en su versión Re 200 además incluía Spring Reverb. Todos estos dispositivos funcionaban grabando el audio entrante en un bucle de cinta magnética. Luego reproducían este bucle en el cabezal de reproducción antes de que el nuevo audio entrante lo borre nuevamente. Entiendo. Basado en el Roland Echo Chamber, Arturia creó un plugin llamado Delay Tape 201, que emula el sonido del efecto de tape delay. Por acá primero podemos controlar el tiempo del delay para un tiempo más corto o más largo. Si desactivamos el enlace entre izquierdo y derecho, podemos usar tiempos distintos para ambos canales. Esto es súper útil para expandir el estéreo de nuestro sonido y hacerlo más interesante. Si activamos el botón de Sync, podemos usar un tiempo musical en vez de 1 por milisegundos. 1/8 sería un delay en corcheas. 1/4 un delay en negras. Con el control de intensidad, que también se suele llamar feedback, podemos controlar qué tan rápido decae el delay. En 0 solo vamos a escuchar un delay. Pero si aumento el control de intensidad, vamos a escuchar más de un delay, que decae progresivamente. Por acá también podemos agregar reverb, controlar los graves y agudos del efecto y mezclar el sonido original con el procesado. Este plugin es de pago, así que si prefieren una opción gratuita, les recomiendo el Vari Speed. Por acá podemos controlar el tiempo del delay. Con el control de repeat manejamos el feedback. Y el control de swell maneja el volumen del delay. El segundo tipo de delay que les traigo es el llamado Analog Delay o delay de tipo analógico. Fueron desarrollados en 1969 por el Philips Research Labs como una alternativa más económica y más fácil de mantener que los delays de cinta. Estos delays analógicos usan circuitos con capacitores llamados Bucket Brigade para obtener el efecto de delay. El nombre de Bucket Brigade es porque los capacitores pasan la señal entre sí como si fueran una brigada de baldes. Algunos pedales de delay de este tipo muy conocidos en los 70s son el Memory Man de Electro Harmonix y el Boss DM1. El Memory Man tiene una versión deluxe que Arturia recreó en su plugin llamado Delay Brigade. Por acá podemos ajustar el tiempo del delay. Podemos usar tiempos de delay distintos para el canal izquierdo y el derecho si desactivamos la opción de Link. Además podemos usar tiempos musicales si activamos la opción de Sync. Con el control de feedback podemos controlar qué tan rápido decae el delay. Con este control de mod podemos agregar un efecto de coro o vibrato.
Si buscan una opción gratuita que recree este tipo de delays, les recomiendo el Full Bucket Brigade Delay. No me hable con trabalenguas. Por acá podemos controlar el tiempo del delay. Con la opción de Sync podemos usar tiempos musicales. Y por acá podemos agregar más o menos feedback. Además tenemos una sección de LFO con el que por ejemplo podemos hacer un efecto de vibrato. Sigamos ahora con los delays de tipo digital. Inicialmente los delays digitales aparecieron en los 70s. Uno de los primeros fue el DDL 1745 de Eventide, lanzado en 1971. En los 80s aparecieron más delays de tipo digital, por ejemplo el Lexicon PCM42 o el TCE Electronics 2290, lanzado en 1985, que ofrecía un delay de hasta 32 segundos. ¡Increíble! En 1983 apareció el primer pedal de delay digital con el Boss DD2, un pedal que todavía se puede conseguir en su versión actualizada Boss DD3T. Hoy en día tenemos un montón de plugins de tipo digital. Algunos de los mejores gratuitos son el Valhalla Freq Echo, el Valhalla Supermassive, el Kilohertz Delay, el Cocoa Delay y el Baby Comeback. Si están buscando uno que no sea muy complicado de usar, de estos les recomiendo el Kilohertz Delay, que tiene una interfaz súper sencilla, pero súper funcional e intuitiva. Además tiene este gráfico con la onda de sonido que lo hace muy visual. Podemos controlar el tiempo del delay desde acá o desde el gráfico. Podemos usar tiempos musicales si activamos el modo de Sync. Con este control de tono podemos hacer que el delay suene más oscuro si lo llevamos hacia la izquierda, o que suene más brillante si lo llevamos hacia la derecha. En el centro da un sonido más natural. Con el control de pan podemos panear el delay hacia un lado. Y si activamos la opción de bounce, el delay va a rebotar de un lado a otro. Y podemos controlar cuánto delay agregamos con el control de mix. Bien, veamos ahora unos tipos de delay que agrupé de a dos que podemos recrear prácticamente en cualquier delay de los que vimos en el video. Entendido. El primero es el delay de tipo slapback, muy usado por el productor de Elvis y que es algo característico de las voces de rock de los 50s. Para hacer este delay necesitamos un feedback en 0 y un delay más o menos corto, de 60 a 250 milisegundos. Además baja un poco el mix. Lo que nos da una sensación de que el sonido rebota y nos llega unos milisegundos después. Un delay similar al de slapback es el llamado doubling delay, pero que tiene un tiempo de delay más corto, de 30 a 50 milisegundos. Lo que da una sensación de que el delay es una segunda grabación, aunque tengan cuidado con los problemas de fase con delays tan cortos. Otros dos delays que me parecen súper interesantes son los delays de tipo estéreo y de tipo ping pong. El delay estéreo es un delay en donde los tiempos de delays son diferentes para el canal izquierdo y el canal derecho. Lo que ayuda a dar una sensación de estéreo a nuestro instrumento. El delay de tipo ping pong es un delay estéreo en donde el delay rebota de un canal a otro, lo que genera el efecto de ping pong. Bueno, ¿qué les parecieron todos estos delays? Contame en los comentarios cuál te gustó más de los que vimos y si ya los usás en tu música o en tus producciones. ¡Sí, señor, lo haré! Si te gustan mis videos, me ayuda un montón que dejes un me gusta y que te suscribas al canal. Así algún día llegaremos a los 100.000 suscriptores. Ya estamos cerca de los 70.000, que es un montón, pero me gustaría algún día llegar a los 100.000 y así algún día conseguir una de esas plaquitas de YouTube. Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos en la próxima.